Sean todos bienvenidos, hermanos. Espero hayan amanecido bien el día de hoy. Quiero compartir con ustedes un tema llamado complacencia. Complacencia es el nombre del tema que hoy quiero compartir. Es un tema relativamente breve y tiene un propósito. El propósito es que podamos entender un poquito o aprender un poco cuáles son las cosas que complacen al Señor y que como hijos podemos dirigir nuestras acciones a ello, porque son garantía de las cosas que a Dios le agradan. Para esto, hermanos, quiero iniciar con la base de este tema que hace un par de semanas me tocó encontrar, o más bien a mi esposa le tocó encontrar un diario que la maestra de tercero de primaria le pidió. Mi hija Leisa acaba de pasar a tercero y por alguna razón la maestra les dijo, escriban en su diario sus propósitos del día, ¿no? Entonces mi esposa encuentra el diario y con un poco de preocupación me dice, mira lo que escribió tu hija. Y en la hoja decía, Aleisa, esfuérzate para complacer a tu papá y a tu mamá. Mi esposa estaba preocupada. La verdad no sé a qué se debe, ¿no? Y entiendo un poco el contexto, porque en la generación en la que vivimos, que un hijo quiera complacer a sus papás se ve mal. No es como bueno, no sé por qué, pero a diferencia de cómo lo vio mi esposa, yo lo primero que pensé es, wow, yo quisiera tener un corazón como el que tiene mi hija. Quisiera escribir diariamente y desear diariamente esforzarme para complacer a mi Padre que está en los cielos. Este tema de verdad es un poco complejo en el sentido de que la gente la complacencia la ve como algo forzado o como algo malo. ¿Qué de bueno tendría en el mundo decirle, si tu papá te maltrata, complácelo? Va a ser feo a la mujer, a la esposa. Si el esposo o el marido es malo como la carne de puerco, complácelo. Van a decirte, no inventes, me estás mandando al matadero. Pero realmente un corazón complaciente no es un corazón obligado. Y les voy a decir por qué digo esto, porque a mi hija nadie la obligó a escribir eso. Lo sintió de corazón y a mí me conmovió, al grado de que eso que escribió mi hija me inspira incluso a desear yo pensar lo mismo de mi Padre que está en los cielos. Yo quisiera desear complacer a mi Padre que está en los cielos. Y saben, quiero contarles una historia bíblica que nos enseña un poco de esto que complace al Padre. ¿Qué tipo de cosas son las que complacen al Padre?
Y esta historia la encontramos en el libro de Números, capítulo 16. Números 16, vamos a leer lo que dice la Escritura a partir del versículo 31. ¿Sale? Pero primero vamos a entrar en un poco el contexto. El libro de Números, en su capítulo 16, nos habla acerca de la rebelión de Coré. Coré fue un hombre que un día despertó con ganas de hacer una rebelión contra Moisés. Su queja era que Moisés era un poco torpe para ser el líder del pueblo de Israel. Y entonces se acerca a Datán y a Abiram y los convence de que Moisés no es el adecuado, que ellos incluso podrían ser mejores que él. Y entonces arman una revuelta y le dicen a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo necesito que tú invoques el nombre de Dios y que Dios nos diga por qué eres tú y no nosotros los que estamos al frente. Moisés se enfurece porque sabe que esto no lo enfurece por su sentimiento de que quieran a alguien mejor, sino que se rebelen en contra de la voluntad de Dios. Números capítulo 16. Y entonces sucede lo siguiente: Dios aparece en el tabernáculo para decir con mucha claridad: es Moisés mi siervo, nadie más. O sea, no se hagan ilusiones, ustedes no son llamados para esto. Y aun si fueran llamados, hace las comparaciones como las hizo igual con Miriam y Aarón, que en algún momento Miriam y Aarón se rebelaron también contra Moisés, hablando mal de él, diciendo: pues así como ha hablado con Moisés, también con nosotros Dios puede hablar. Y se rebelaron y Dios los oyó, y entonces Dios aparece y les cierra la boca. Se lo cierra literalmente. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando Dios ve que ellos tienen este deseo, buenos días, bienvenidos. Cuando Dios ve que Coré, que Datán y Abiram tienen este deseo de que Moisés no es el llamado, entonces Dios establece una orden y dice: ¿saben qué? Coré, Datán y Abiram, quiero que se presenten ante mí y van a sufrir un castigo. Para esto, ellos hicieron un alboroto tan grande que nombraron 250 personas para encender incienso para Dios. Dios ya había establecido cómo y quién iba a encenderle incienso, pero estos armaron su propio incensario y prendieron incienso para él. Eran 250 personas las que estaban de acuerdo con Coré, Datán y Abiram. Y dice la Escritura, fíjense, Números 16 del 31 al 50. Obviamente este no es el enfoque, pero este es el contexto de la historia. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, ¿quién dejó de hablar? Dios. Todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Cuál fue el castigo? La tierra se los tragó. La tierra se los tragó. Dice: y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¿Quiénes murieron ese día? Coré y toda su familia. Datán y toda su familia. Abiram y toda su familia. No existió descendencia de ellos nunca más. Y todo Israel, dice, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego, fíjense, esto es algo interesante. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. ¿Qué dijo Dios?
Mató a los 250 rebeldes, pero los incensarios los reutilizó. ¿Cómo qué? Como un recordatorio de que lo que Jehová dice, eso se hace, no otra cosa. Era necesario para ellos porque no entendían cuándo la voz de Dios tenía que seguirse al pie de la letra. Y eso es siempre, hermanos. Dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo, fíjense, para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como su séquito. Fíjense, hasta le pone nombre, su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Pero fíjense lo que pasa al día siguiente. O sea, ¿ustedes creen que haber visto esto es suficiente como para tener un poquito de miedo? La verdad, sí. Pero fíjense lo que pasa. Al día siguiente, toda la congregación, o sea, ya no eran 3 familias, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Y uno esperaría que estos se liberaran a decir todo lo que quisieran, pero en ese mismo momento que estaban rebelándose, dice, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí, la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Dios mío. Si vi un día antes que la presencia de Dios se paró frente a ellos para condenar a los rebeldes, yo no sé qué pensaron toda la población de Israel cuando de nuevo sucedió esto por andar de rebeldes. Pero yo me imagino que entró mucho miedo. Yo nada más de leerlo digo, no inventes. Dios se les puso enfrente una vez más. Dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Dios se posa en su tabernáculo. Está el tabernáculo, está Moisés y Aarón aquí y toda la congregación está atrás. Dios le dice a Moisés de frente, quítense, háganse a un lado porque yo voy a quemar a toda esta gente. Háganse a un lado, o sea, había una furia que había de parte de Dios, una ira incontenible. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés no obedeció, hermanos. Moisés no obedeció. Dice la palabra que en vez de hacerse a un lado, se postró. ¿Qué significa postrarse? Se humilló. ¿Se humilló para qué, hermanos? Para proteger a esta gente. Porque si Moisés estaba enfrente, Dios no podía liberar ningún fuego. Sin embargo, hermanos, fíjense lo que pasa después. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, esto es con urgencia. Toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto, dice a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Qué hizo Moisés? Se postró, intercedió, pero vio que Dios en esta ocasión ya no iba a detenerse. Y entonces Moisés dice, no, yo ya no puedo, ya no soy yo un obstáculo para Dios, Dios va a hacer su voluntad. Y entonces dice, Aarón, corre, santifica al pueblo que resta, porque están empezando a morirse, pero no dejes que mueran todos. Y entonces Moisés le dice a Aarón, comienza a santificarlos, intercede por ellos. Y Aarón comienza a correr en medio de todos, dejándole pasar incienso a todos ellos, hermanos. Y entonces dice, tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él, escuchen bien, puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos,
y cesó la mortandad. Tremendo, tremendo. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Cuántas veces han hablado mal de ti, hermano, hermana? ¿Y cómo se siente? Ay, Señor, ciérrales la boca, túmbales los dientes para que ya no hablen. ¿Cierto? Córtale la lengua, Señor. Nosotros quisiéramos que Dios nos defendiera, ¿cierto? Quisiéramos que ya no hablaran, ¿cierto? Pero quiero que entiendas que complace al Señor. ¿Y a qué nivel esto complace al Señor? Cuando mi hija escribió esto, de verdad, hermanos, mi hija no escribió esto y comenzó a hacer bien las cosas. No, hermanos, o sea, todos los días comete pequeños y grandes errores. Pero ahora sé lo que hay en su corazón. De verdad sé que quiere honrar a su padre y a su madre. Y eso, el saberlo, me hace considerar, antes de entrar y darle un zape o regañarla con dureza, a decir, espérate, mejor recuérdale lo que un día ella escribió. Recuérdale que un día ella dijo, Aleisa, esfuérzate para complacer a tu papá y a tu mamá. O sea, ella está diciéndose a sí misma, esfuérzate en la escuela, porque tus papás se complacen cuando tú te esfuerzas en la escuela. Moisés estaba frente a Dios y la ira de Dios estaba encendiéndose. Y a Moisés no le importó perder la vida en ese momento, hermanos. ¿Qué significa que él se haya quedado ahí? Porque Dios le dijo, quítense, háganse a un lado, porque voy a acabar con este pueblo. Y Moisés dijo, cuando se postró, lo primero que dijo es, Señor, si has de quemarlos, no me importa morir con ellos, pero piénsalo. Eso fue una reverencia diciéndole, Señor, yo sé que tú puedes detenerte. No hagas caso a esta falta que están cometiendo. Y Dios comenzó su ira incontrolable y Moisés dice, yo sé que si estamos en medio no los vas a seguir quemando. Y entonces comienza a hacer el culto para santificar al pueblo y dice que Aarón se para en medio del pueblo y como estaba entre los muertos y los vivos, la ira de Dios se detuvo. Qué bonito es poder decirle, Señor, esa gente está hablando mal de mí, acábalos. Pero qué mejor sería que tú digas, Señor, no les consideres la falta. Aquí estoy, en medio de ellos. No dejes caer tu ira sobre ellos. No dejes caer tu ira sobre ellos. Sabes, el Padre se va a complacer. El Padre se va a conmover. El Padre va a hacer algo especial. A veces quizás pensamos, Yolotepec no crece, Yolotepec somos poquitos, pero somos los que este pueblo necesita para la intercesión con el Padre. Hay muchos que no quieren saber de Jesús, hermanos. Hay muchos que quieren seguir haciendo sus cultos idólatras. Qué bueno, está bien por ellos. Pero aquí estamos, Señor, cámbialos. Señor, no dejes que sigan ese camino. Son vecinos míos, crecí con ellos, amo a muchos de ellos. Me da tristeza su rebeldía, pero tú puedes hacer algo. Eso es lo que conmueve al Señor. Eso es lo que hace que el Señor diga, me complazco de tener una iglesia en Yolotepec. Me complazco. Señor, hay sequía. Yo sé que hay mucha rebeldía aquí. Yo sé que estos van a agradecerle a sus santos porque mandes lluvia. Pero Señor, hazlo por nosotros. Y ahí está Dios enviando una gran lluvia. Hasta tormentas que lo mandó por acá. Porque por estos pocos Dios se complace, hermanos. Pero no se complace en que disfrutes el mal de otros, sino de que aún habiendo rebeldes atrás de ti, tú intercedas por ellos. Eso le complace al Señor. Piensa un momento en José.
¿Ustedes creen que Dios se complacía de ese varón? José, el hijo de Jacob. ¿Qué creen que le complacía? ¿Saben que José en ningún momento está escrito que él haya dicho, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Nunca. ¿Y dónde estuvo? Primero, en la cisterna. Dice, nunca la palabra te vas a encontrar, así lo leas en los 1000 lenguajes que existen, nunca vas a encontrar que José haya dicho, Dios, mis hermanos me están haciendo mal. Yo les decía a los hermanos en Cozoltepec hace un rato, yo tengo 4 hijas y son tremendas, hermano. Y yo a veces estoy en la oficina y puede que no esté mirando, observando qué hacen, pero de repente están ya, no sé, Esther, ya, Joca, ya, y ya, Joca. Hay momentos en los que yo me paro y voy directo con Joca y nada más un jalón de orejas y ya, se calma la Joquita. Pero hay momentos en los que Aleisa está, papá, me respiró, papá, me está viendo, papá, mira, está masticando feo. Yo agarro y la sueno a todas, hermano. Yo no puedo llegar y decir, ay sí, Joquita les está haciendo un daño. No, porque yo sé cuando hay injusticia y establezco la justicia a mi modo, como yo puedo entender. Pero cuando se quejan y hasta de que respiran, yo no puedo establecer una justicia ahí, mis hermanos. No sé si ustedes sí sean así, ¿no? Con sus 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, que el que se queja porque respira al otro, tú llegas y le pegas al otro por respirar. No puedes hacer eso. Pero si está molestando, si llegas y órale, ya deja de molestar a tus hermanos, ¿cierto? Si nosotros, siendo humanos, llenos de defectos, podemos establecer una justicia mínima al que ni siquiera se queja, ahora imagínense Dios cómo es cuando establece justicia. La palabra no dice que Moisés se haya quejado. No dice eso. Incluso en el pecado de Miriam y Aarón, la palabra describe a Moisés como el hombre más humilde en toda la tierra. Porque estos estaban, mira cómo se para, mira cómo habla, tartamudea, yo puedo hablar mejor que él. Mira, está re joven, nosotros estamos más macizos. Muchas cosas salían de la boca de Miriam y Aarón. Y Moisés, aunque quizás lo sabía, nunca le dijo nada a Dios. Pero Dios dijo, basta, y estableció justicia. Y describe a Moisés como el hombre más humilde en toda la tierra. Se complacía tanto que ni necesitaba que Moisés se quejara. Él llegaba a un punto en el que decía, basta ya, no me toquen a mi siervo. Quizás tú sientas que tu situación es muy injusta, que ya están hablando de ti hasta en la comida, sientes cómo están masticándote. Sientes cómo todo el mundo habla de ti. Y puedas decir, Dios, ya, deja. Pero yo te pido una cosa. A Dios le va a mover más que incluso estés intercediendo por ellos. Ese es el Dios que se complace de un hijo, una hija verdadera. Tu marido probablemente sea un hijo, parece que cayó del árbol más feo que pudo haber salido de la tierra. Puede que digas, ay Señor, llévatelo, te lo mando, pero ya, haz algo. Pero qué bonito va a ser que Dios te encuentre intercediendo por ese hombre terrible que tienes en casa. Porque Dios va a mover su mano, te va a dar paz, una paz que ni la podrías pedir porque no tienes idea de cuál es la paz del Señor. Y en vez de matar a tu marido y llevárselo, lo va a volver encantador. Porque ese es el Dios que se complace. Es un Dios que se complace. Y te voy a decir por qué puedo decir esto. Porque José no mató a los hermanos de José. Dios no mató a los hermanos de José, perdón. Los mantuvo con vida. ¿Cuánto tiempo? Muchos años. Dios no mató a la esposa de Potifar. Ahí siguió la ingrata. Y le permitió que mintiera. Y que su siervo entrara a la cárcel.
José, estando en la cárcel, nunca dijo, ¡ay Dios, ahora estoy en la cárcel! Sino la palabra dice, en cada etapa de la vida de José, dice, y Dios estaba con José. ¿Qué quiere decir eso? José sabía quién estaba con él. Agarrado de él estaba José, feliz de que estuviera su Dios con él. No tenía por qué quejarse. Él sabía quién era su Dios. Y cuando estos dos tienen un sueño y José dice, bueno, pues les voy a interpretar, y uno muere y el otro sale con vida, al que sale con vida le dice, por favor, háblale de mí al faraón. Y el otro, sí, inmediatamente le hablo. Pasaron 2 años, hermano. 2 años. Y José seguía en la cárcel. Pero nunca escuchas diciendo a José, Dios, mira ese ingrato, se olvidó de mí. No, José siguió agarrado de la mano de su Dios. Y cuando llegó el momento, escúchenme bien, cuando llegó el momento, el faraón lo tuvo enfrente y José hace lo suyo. Y Faraón lo recompensa como a nadie se le había recompensado en la historia. Y entonces José dijo, yo sabía quién era mi Dios. Yo sé que Él se complace de mí, no me puede dejar a la deriva. No puede tener un plan pequeño conmigo porque mi Dios se complace de aquellos que le creen, aún en la adversidad. Complacencia, que podamos desear cada día, Señor, yo quiero complacerte. Yo quiero hacer bien las cosas. Yo no quiero permitir que en mi casa entren cosas que no. Y sin embargo, si te he fallado, aquí estoy, Señor, perdóname. Complacencia. Cuando un hijo te pide perdón, cuando un hijo te confiesa sus faltas, tú no puedes enojarte con él, hermano. Te aseguro que si un hijo te ha dicho una falta, tú te sientes más orgulloso que triste. Tú te sientes más orgulloso y dices, hijo, está bien, no hiciste bien, pero vamos a solucionarlo. Y estás con él. Pero cuando sabes que te está mintiendo, cuando sabes que está haciendo todo mal y cree que tú no sabes nada, tú lo dejas y dices, bueno, ve, estréllate como quieras. Ahí estás procurándole, diciéndole, induciéndolo a que hable, ¿cierto? Pero si no quiere hablar, bueno, ya vendrás un día y aquí estaré preparado. Así es el Padre. Otro que vivió una situación así fue Daniel. Pregunto yo, ¿Dios se complació de Daniel? Bastante. Bastante, hermanos. Porque un esclavo le pidió al que lo tenía como esclavo, yo no voy a comer esto, a mí me das otra cosa. Y la complacencia de Dios por un hijo que se mantuvo firme fue darle gracia. Por eso te estoy diciendo, Dios te va a cambiar a tu marido, porque lo puede hacer. No te estoy diciendo que lo va a volver bonito, porque eso ya no se puede, hermano. Pero lo va a volver agradable. Tu matrimonio va a ser mejor. Pero tienes que estar ahí intercediendo, Señor, este hombre, no lo acabes. Retén tu ira, va a cambiar. Tú eres poderoso. No diciendo, Señor, ya incéndialo porque ya no lo aguanto, sino, Señor, un día más. Permíteme amar, permíteme demostrarle que el amor puede cambiar. Eso es lo que complace al Señor, una complacencia especial. Job, a pesar de haberlo perdido todo, hermanos, fíjense lo que dice el capítulo 42. ¿Quién es Job? Job estuvo en la mira del enemigo, así se las pongo. El diablo mismo dijo, pues nadie busca a Dios, solo pero pues es el único. Vamos a buscar una manera de que niegue a Dios. Y entonces se para frente a un Dios que estaba muy seguro de su siervo, porque Dios apostó todo por él. Dios no te obliga. Acuérdense que Dios nos dio libertad de decisión. Pero Dios estaba tan seguro de la convicción de Job, que cuando el diablo le dijo, pues solo hay un adorador tuyo, pero es porque le has dado todo. Dios le dijo, no es cierto. Aún si se lo quitas, este hombre nunca va a emitir una palabra contra mí. Y el diablo dijo, vamos a ver. Y el diablo iba, miren, feliz, contento, porque dijo, por fin le voy a demostrar a Dios que yo sé más que él. Y le quitó todo. ¿Qué le quitó? Casa, siervos, todos sus hijos. Nada más le dejó a la mujer, que luego hablaremos de ese tema. Le dejó a la mujer.
Es todo lo que le dejó. Una mujer quejosa, por cierto. Y Job, cuando lo pierde todo, dice que levantó un altar. ¿Saben lo que era levantar un altar? Hoy nosotros le decimos a los albañiles, miren, voy a querer una construcción así, 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 y lo hacen los albañiles. Pero ellos, sus altares, ni siquiera iban pegados, era poner piedra sobre piedra. Era todo un momento especial. No, levantar un altar no era cualquier cosa. Y entonces Job, con su tristeza, con su dolor y con como sea que se sintiera, piedra por piedra comenzó a levantar un altar. Prendió un holocausto y de su boca salieron las palabras: bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! El Señor estaba complacido, hermanos. El diablo se andaba revolcando porque decía: ¿cómo? Creo que me faltó quitarle algo, que es su salud. Si le quita su salud, este sí va a ser un ingrato. Y entonces va con Dios y le dice: pues sí, te sigue adorando, pero está sano, puede volver a crecer, puede volver a prosperar. Y Dios le dice: vas a ver que aún sin su salud, este hombre no me va a negar. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Porque Él está complacido de un hijo que sabe que nunca va a dudar de Él. Esa es la complacencia del Padre, hermanos. Eso es lo que busca Dios, porque dice que el diablo hizo la tarea, fue a buscar por toda la tierra y no encontró a nadie. Solo Dios estaba poniendo el ojo. Uno solo era el que valía la pena en esa época. Y aún ese que valía la pena se lo quitó todo para demostrarle al mundo: ese es el tipo de hijos que yo estoy buscando. Nuestra generación, la mirada de Dios sigue puesta en la tierra buscando esos adoradores. Esos hombres, esas mujeres que estén dispuestos a creerles aún en medio de la adversidad. Y dice que el diablo lo toca, cae una enfermedad sobre su piel, dolorosa, terrible. Dice que el dolor llegó hasta los huesos. Y Job, aunque se quejó, porque era un humano, no era un robot, hermanos, se quejó, volvió a agradecer y a decir: Dios, tú sabes lo que haces conmigo. Y ahí es donde la mujer le dice: muérete tú y tu Dios. ¿Cómo es posible que adores a Dios si no ves cómo te está poniendo? Y él dijo: ¿acaso solo hemos de agradecer lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Acaso hemos de recibir solo lo bueno y no lo malo de Dios? Y entonces comienza Job una aventura, hermanos. Una aventura en la que llegó el amigo, el vecino. Y quiero que pienses en cuántas veces ha llegado alguien a tu casa a decirte: mira cómo estás. No que Dios te iba a sacar, y ahí están. Parece que los invitaste a que te estén echando en cara las cosas, ¿verdad? Llegan en el momento que menos quieres. Y ahí están. No, sí, mira, parece que tu fe no ha servido de nada. Mira, no sirve para nada que vayas cada domingo. Mira, ¿de qué sirve que leas la Biblia si mira cómo Dios te tiene? Y ahí están. Parece que los invitaste a comer a tu casa. Pero Job todos los días estaba: no, esto debe tener una explicación y mi Dios, estoy seguro que un día me la puede dar. Lo único que Job pidió a lo largo de todo el libro de Job es: yo quiero preguntarte, ¿verdad que sigues aquí? Es todo lo que decía Job. Esa era su lucha, él no quería dudar de su Dios. Y entonces el capítulo 42 dice lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Ustedes vinieron, supuestamente a mi siervo Job le dieron palabra mía, pero nunca se acercaron a la verdad como Job la mantuvo a pesar de su crisis. Él dice
habló lo recto y ninguno de ustedes lo hizo. Ahora pues, dice, tomen 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Lo conozco tanto que a pesar de haber sido unos tremendos malhechores con él va a orar por ustedes. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios estaba a punto de acabar con todo el pueblo? Intercedió. Dios conoce a sus siervos. Dios sabe por qué está complacido de ti, hermano, hermana, y sabe que hay que pulir también. Pero así conocía a Job, al grado de que les dijo, pongan holocausto, 7 becerros, 7 animales, 7 carneros, y pídanlos por ustedes, y Job va a orar por ustedes. Dios no le dijo a Job, vas a orar por ellos. Dios sabía que Job iba a hacer una oración por ellos, porque conoce a sus siervos, por eso se complace. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí, y vuelve a repetir y resalta esto, no habéis hablado de mí con rectitud, como lo ha hecho mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová, dice, pero fíjense, ahora viene la consecuencia. Dios hace algo inesperado, porque Job no dijo, dame el doble de lo que he tenido, demuéstrame que me amas. Él se mantuvo íntegro y Dios se encargó de dar lo que tenía que dar. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿En qué momento quitó la aflicción? ¿Cómo debe ser tu oración por tus enemigos? Por aquellos que están hablando mal de ti. Y de repente nosotros estamos duro y dale con nuestra necesidad, ¿cierto? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos enseñaron a orar? Pide lo que te haga falta, pide. Pero de repente está el enemigo por allá, ese que no te cae bien, o más bien al que no le caes bien. Y dice la palabra que cuando Job oró por ellos, porque Job no oró por su salud, ¿o sí? Job oró por ellos que le habían agregado más sal a la herida. Cuando Job oró por ellos, entonces dice, Dios quitó la aflicción de Job. Y vinieron a él, dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, ¿qué hizo más Dios? Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de eso, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Complacencia. ¿Sabes? Moisés fue considerado el hombre más humilde de toda la tierra en su época. Y aun cuando lo atacaban, cuando hablaban de él, él se mantenía en silencio. ¿Saben quién más hizo esto? Vamos a lo que dice Isaías 53. Isaías capítulo 53, y con esto estamos terminando. Isaías 53 del 1 al 7 dice:
¿quién ha creído a nuestro mensaje? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Isaías 53, Antiguo Testamento. Isaías está antes de Jeremías, después de Cantar de los Cantares, después de Eclesiastés, Proverbios, Salmos. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, escuchen bien, ¿qué acaba de decir? A pesar de ser tan importante, no le dimos importancia, dice. Lo dejamos, lo abandonamos, no hicimos caso, no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado no por los suyos, sino por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, escuchen bien, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Saben qué pasó el día que Jesús se bautizó? La Trinidad se presentó en ese momento. Jesús estaba sumergiendo en el agua, en el bautismo de Juan el Bautista, y al salir de ahí una paloma, que era el Espíritu Santo, se posa en la cabeza de él, y en ese mismo momento una voz en el cielo se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Muchas veces tu silencio complace más al Padre. Y no es que te diga, no te quejes, simplemente considera qué le daría más honra a Dios en lo que estás viviendo hoy. No es que le digas, no es que dejes de pedirle ayuda, es sigue creyendo, sigue caminando. Confía en que tu Dios sabe establecer justicia a tiempo a sus siervos. Y te pregunto, ¿eres un siervo, eres una sierva de Dios? Entonces, no te preocupes. Dios sabe poner justicia a sus hijos, a sus siervos. Él nunca llega tarde, hermanos. Él se complace. Y algo que describe de Jesús Isaías es su silencio. Fue azotado, fue humillado, fue olvidado, fue de desinterés para la gente. Aún así, Él cargó con todo. Fue el único. ¿Y cuál es la recompensa de Jesús? Dice que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Así como Moisés, hermanos. Así como Moisés. Los que no merecen, porque no merecía, ese pueblo merecía morir probablemente, porque si Dios decía, aquí se mueren, Moisés no tenía por qué intervenir, pero aún así, él se postró y dijo: Señor, no lo hagas, no lo hagas. Y el Señor, decía, pero le dio sabiduría. En ese momento Moisés dijo: Aarón, corre, apúrate, trae el incensario, corre en medio de ellos, pero hagamos algo para que no acabe con este pueblo. Y la ira de Dios se detuvo. El Señor se complace cuando somos hijos de verdad. Y cuando en vez de desear el mal al que nos hace mal, estamos diciendo: Señor, ten misericordia.
Aquí sigo, Señor, yo te sigo sirviendo. Hazlo, no sé, si soy algo para ti, no les hagas daño. Permíteme seguir hablándoles. Piensa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia. No dejes de interceder por ellos, porque Dios se complace de que seas un hijo que intercede, así como se complace de su Hijo amado, porque hoy es el Redentor de los hombres para que vayan directo a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por este día que nos das. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú eres bueno, porque has extendido misericordia a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hicimos bueno para que tú tuvieras piedad de nosotros, Señor? Realmente yo no hice nada para que tú me dieras el lugar que hoy tengo. Pero por esa gracia, Señor, yo quiero que tú te complazcas de mí. Enséñame, como dice el salmista en el Salmo 27, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Quién es enemigo, Señor? Ese enemigo que quiere que no vayamos a tu iglesia. Ese enemigo que no quiere que leamos tu palabra. Ese enemigo que no nos permite orar. Ese enemigo que nos distrae con una televisión, que nos distrae con el chisme, que nos da sueño en medio del tema tuyo. Señor, ese enemigo, líbranos de él. Y enséñanos, como dice el salmista, oh Jehová, tu camino, y guíanos por senda de rectitud. Queremos agradarte, Señor. No te olvides de nosotros. Queremos que tú te sientas orgulloso de tu pueblo de Yolotepec y Cozoltepec, Padre. Porque resplandeció luz en un lugar que habitaba en oscuridad. Y aunque parezcan pocos, yo sé que por estos pocos, por tu complacencia en ellos, este lugar sigue con vida, sigue habiendo lluvia, sigue habiendo bendiciones. Ahora, Señor, danos un paso más, danos crecimiento. Permítenos abarcar más corazones y que Cristo resplandezca en los corazones del pueblo de Yolotepec, Señor. Que la idolatría quede echada fuera de este lugar, porque la idolatría ha destruido los corazones, Señor, y tiene cegadas, tiene dormidas a las personas a nuestro alrededor. Pero ayúdanos, Padre, enséñanos a caminar de tal forma que tú te complazcas, Señor, de nuestro andar. Bendice a tu iglesia, a quienes tengan que viajar, Señor, llévales con bien. Bendice la economía de mis hermanos, Padre. Toma en tus manos sus trabajos y que puedan desempeñarse con excelencia, Señor. No con un esfuerzo mayor, sino porque creen en ti, porque tú les das gracia, Padre. Y que, Señor, puedan gozarse en la búsqueda de tu palabra, en la búsqueda de tu presencia en oración, y que tu casa no quede abandonada durante la semana, sino que haya quienes busquen de ti, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, en quien tienes complacencia, Señor, y quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.